Como siempre, yo cambio un poco los títulos y la adapté a la presentación con perspectivas actuales y futuras sobre el rol del ultrasonido axilar en la estadificación del cáncer de mama en pacientes con axila clínicamente negativa. Los objetivos de la presentación serán que analicemos el rol del ultrasonido axilar en pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama con axila clínicamente negativa, evaluar qué nos va a aportar el ultrasonido axilar y que analicemos la evidencia académica. Todos sabemos que el ultrasonido axilar es un método que requiere de entrenamiento porque es muy operador dependiente y necesita tener experiencia y competencia al momento de evaluar la axila. Las características ecográficas de un ganglio normal son que tenga una corteza hipoecogénica, bien delgada, homogénea, con un hilio que es ecogénico, con una vascularización, como están viendo, de tipo iliar. Esta es la característica de un ganglio normal, que suele tener a veces una forma más arriñonada. A medida que vamos ganando años, los ganglios pueden ir aumentando de tamaño, pueden tener una transformación adiposa y hay que tener cuidado de no confundir a veces esa transformación adiposa que va ganando en el hilio y va haciendo que vaya perdiendo esta ecogenicidad que acá la vemos también, con algún aspecto de sospecha y que corresponda en realidad a esos cambios adiposos propios de la edad. Como les dije, la ecografía es un método muy noble, accesible, económico, pero requiere que tengamos expertise y que la ecografía axilar la evaluemos en el contexto clínico. Es decir, la ecografía axilar, un significado le puede dar al engrosamiento cortical en el contexto de una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, a encontrar a lo mejor solamente un ganglio con engrosamiento difuso, con aumento de la vascularización cortical, sin ningún hallazgo de la mama, y que puede obedecer no solo a patología mamaria, sino que puede deber a procesos inflamatorios, infecciosos, puede deber también a la posibilidad de otras neoplasias como leucemia, linfoma. Esa es una de las limitantes que tiene el ultrasonido. Pero hablando específicamente la ecografía axilar en la estadificación del cáncer de mama, en este metaanálisis del doctor Housami, que incluyó 21 estudios, demuestra que la sensibilidad de la ecografía en la detección de metástasis es de un 61% y que puede aumentar a un 79,4% si yo le realizo la biopsia histológica cuando tengo un ganglio de sospecha. Y la especificidad de esa ecografía en la estadificación del cáncer de un 82 me puede pasar a un 100% si yo le sumo la punción histológica al ganglio que veo de sospecha. ¿Qué debo evaluar al momento de hacer ese ultrasonido axilar? Estos son todos los parámetros que están aquí detallados. En cuanto al tamaño, es el menos importante porque, como ya les dije, podemos tener ganglios grandes de más de 2 centímetros en pacientes que tienen una transformación grasa en ese ganglio y podemos tener ganglios muy pequeños por debajo del centímetro que son redondos con pérdida del hilio y que significa que hay metástasis. Vamos a evaluar lo que se conoce como el índice de redondez, que es el índice entre el diámetro longitudinal y el diámetro transversal, y si ese índice me da menor a 1,5, habla de que el ganglio tiene una morfología redonda y que probablemente sea maligno, pero si tiene un índice mayor a 2, la morfología es oval y probablemente sea benigno. Y voy a evaluar todo lo otro, la forma, la corteza, la vascularidad, los márgenes, cómo está el hilio. Y estos son algunos de los esquemas de engrosamiento cortical que podemos evaluar en una paciente en el contexto del cáncer de mama. El engrosamiento cortical difuso con una corteza marcadamente hipoecogénica. Sabemos que las metástasis llegan desde los vasos aferentes hacia la parte subcortical y pueden ir depositándose y van a dar este efecto del crecimiento excéntrico que fue descrito por el doctor Stavros como el signo de Mickey Mouse. También podemos tener un crecimiento hacia el hilio, o bien el hilio estar casi totalmente obliterado, como vemos en la imagen superior, a una obliteración completa, pérdida del hilio, un ganglio totalmente redondeado, en donde no reconocemos ese hilio ecogénico central.
a la invasión extranodal de este ganglio, en donde hay una invasión y compromiso de la grasa que rodea. Y acá es muy importante cuando uno va a realizar la punción histológica, si uno tiene y piensa que hay una invasión extranodal y que la grasa puede estar comprometida, que el notch de la aguja incluya parte de la cortical y parte de la grasa que rodea a ese ganglio para el diagnóstico. En cuanto al punto de corte de engrosamiento cortical, no existe un consenso universal en cuanto al punto de corte. Pueden encontrar artículos que hablan de 2 milímetros, otro que habla de 2,5 y menciono el artículo de Bedi que habla de 3 milímetros. Este artículo de Bedi muchos lo mencionan, lo refieren y te dicen cómo lo clasifico. Tengan en cuenta que en este artículo, que es muy lindo y sirve, pero fue realizado in vitro, no in vivo, no es una evaluación ecográfica de una paciente, sino que fue realizado posterior a una disección axilar en el estudio de anatomía patológica. Se hizo la ecografía de esa pieza de la disección y se hizo una caracterización de los ganglios de menor y de mayor sospecha de acuerdo al ultrasonido. Y el punto de corte en esta evaluación in vitro fue de 3 milímetros. De acuerdo a lo que se ha visto en los últimos congresos internacionales de radiología, de la RSNA y del SBI, va a salir la sexta edición. Hace como 2 años que vienen anunciando la salida. Actualmente se está viviendo el SBI y por lo que estuve viendo de las presentaciones, todavía no tenemos fecha cierta de cuándo sale la sexta edición. Va a haber aparentemente una expansión en lo que es la discusión sobre el aspecto y las características de los ganglios linfáticos. Voy a compartirles algunos ejemplos de ganglios que podemos encontrar. Como en este caso vemos un ganglio que en su mayor parte, vemos que está aumentado de tamaño, mayor parte de la corteza es delgada, homogénea, hipoecogénica, que está ahí señalizado con la flecha blanca, pero en un sector del ganglio tenemos un engrosamiento cortical con vascularización. Si yo tengo que hacer la biopsia, voy a hacer la biopsia sobre esta parte que tiene el engrosamiento cortical. Y lo que vemos que el hilio tiene de ecogénico y parte hipoecogénico obedece ya a esa transformación adiposa. Lo de sospecha es ese engrosamiento cortical, ese engrosamiento cortical focal que debemos evaluar en la histología. Esa es la parte que tiene que incluir cuando nosotros hacemos la biopsia, que el notch se abra exactamente en ese sector del engrosamiento cortical. Siempre tiene que estar unido con la imagen, como en este caso, si yo tengo un engrosamiento cortical difuso, en donde tengo una corteza marcadamente hipoecogénica, todavía preservo el hilio, tengo una vascularización cortical, tengo que tener el diagnóstico de un cáncer de mama a nivel de la axila, porque también este aspecto de este ganglio me lo puede dar otra patología, como por ejemplo si la paciente tiene leucemia o linfoma. Es decir, que ese valor predictivo positivo me aumenta si yo ya sé que el diagnóstico de la paciente es de un cáncer de mama. El cáncer oculto, que va a debutar con una adenopatía, debuta generalmente con una adenopatía en donde generalmente ya ha perdido el hilio. En este caso vemos que el engrosamiento cortical es de 4,6 milímetros. Otro signo que podemos encontrar es el signo de la mordedura de rata, que se trata de indentaciones, que fue descrito por el doctor Stavros y que yo lo abordo en este libro en signos en imágenes memarias. Más ejemplos de un ganglio con el signo de la mordedura de rata, con estas indentaduras, con la vascularización iliar y la vascularización cortical del ganglio. Más ganglios en donde vemos un signo de la mordedura de rata, las indentaciones a nivel de la cortical, y este que es el signo de Mickey Mouse, que es el engrosamiento cortical focal con un alto valor predictivo positivo de malignidad. Otro ejemplo también de signo de Mickey Mouse, en donde podemos ver el engrosamiento cortical excéntrico y vemos la vascularización tórpida que tiene a nivel cortical.
Vemos acá en el primer nivel de la axila, recordemos que hablamos de primer nivel cuando evaluamos desde el borde inferoexterno del músculo pectoral menor, y vemos acá un ganglio que tiene una morfología redonda, que ha perdido totalmente el hilio y con una vascularización tórpida a nivel cortical. Vemos la mamografía encontramos un ganglio con aumento de la densidad y en el ultrasonido un ganglio con engrosamiento cortical difuso y vascularización tortuosa. Otro ejemplo de ganglio a nivel de la axila con pérdida de la arquitectura. Vemos que no podemos definir los márgenes en la mamografía de este ganglio, con microcalcificaciones pleomórficas, y esto es lo que vamos a encontrar también en el ganglio. Vamos a ver un ganglio con una corteza hipoecogénica, con imágenes ecogénicas en el interior que corresponden a estas calcificaciones, y vemos la vascularización a nivel de la corteza y también vemos un cambio a nivel de lo que es la grasa. En este caso, el ganglio también tenía compromiso extranodal y podemos ver la vascularización de la grasa que rodea ese ganglio. Cuando hacemos la punción, vuelvo a insistir, el notch tiene que tomar parte de esta grasa y esta corteza. Las limitantes, repasemos, son el tamaño de la metástasis, el tipo histológico y la operador dependencia, por eso es tan importante el entrenamiento. Los falsos negativos son las micrometástasis, no la vamos a diagnosticar, al igual que las células tumorales aisladas por ultrasonido, y dentro de los subtipos especiales, el carcinoma lobular invasor tiene hasta un 17% de tasas de falsos negativos en el ultrasonido y que terminan siendo positivos en la cirugía. Una pregunta, un interrogante, si la inteligencia artificial con el ultrasonido axilar nos puede ayudar a aumentar a esta especificidad en nuestro diagnóstico, en nuestra tasa de valor predictivo positivo. Bueno, hay muchos trials en marcha, muchos trabajos que nosotros llamamos de laboratorio, pero implementado en la práctica diaria todavía no. El software que se utiliza de inteligencia artificial, aprobado por la FDA, es solamente para lesiones mamarias. Así que seguramente en el futuro podamos tener el apoyo, el soporte de la inteligencia artificial. Vamos a analizar entonces específicamente la evidencia en la estadificación del cáncer de mama. Pero para eso quiero hacer un repaso de lo que es el repaso histórico de la evolución de lo que es la cirugía. El tratamiento de la axila, porque se hablaba de tratamiento como el tratamiento de la mama, se consideraba que era necesario hacer la cirugía axilar para tener un tratamiento quirúrgico de la axila. Hoy todos ya sabemos de hace largos años que la evaluación de la axila es para estadificación y no para tratamiento. Pero en el año 1890 era el vaciamiento axilar el estándar y el paradigma de la evaluación de la axila. En el año 2000, con la publicación ya madura de los resultados del NSABP B32, se demuestra la seguridad oncológica de realizar una biopsia de ganglio centinela. Hoy sabemos que esta biopsia de ganglio centinela, que en un principio se hacía con doble marcación, el tecnecio y el azul, permitía identificar el o los ganglios centinela, que es la primera estación en donde si ese tumor hace metástasis, viaja hacia esos, el o los ganglios linfáticos. Sabemos que la realización de la biopsia de ganglio centinela era para aquellas pacientes con axila clínicamente negativas. Posterior a realizar la biopsia de ganglio centinela, hasta en un 74% de los casos, el ganglio centinela resulta ser negativo. Entonces, esto si bien ha disminuido la morbilidad que tiene la disección axilar, las complicaciones que todavía tenemos a corto plazo asociadas a una biopsia de ganglio centinela se observa hasta en un 25% en las diferentes series. Y cuando hace un seguimiento a largo plazo, a 3 años, todavía hay pacientes que refieren que no tienen la misma calidad de vida con respecto a no haber realizado la cirugía anterior a la cirugía de biopsia de ganglio centinela. Es decir, que no es, si bien es una cirugía que disminuyó las complicaciones a nivel de la axila, todavía al ser un proceso quirúrgico no está exenta del todo. Si un ganglio centinela me da positivo, entre un 38 a un 67% de los casos,
El resto de los ganglios, cuando se hace esa disección axilar, terminan siendo negativos. Es por eso que un grupo de cirujanos dijo, bueno, entonces estamos sometiendo a una disección axilar, probablemente muchas veces que sean innecesarios. Y es por eso que diseñaron el trial Z011, cuya publicación ya tenemos de más, la primera publicación que aparece fue el diseño y de posterior a los 10 años de seguimiento, en donde demuestra que en pacientes seleccionadas con T1 o T2 que van a recibir un tratamiento conservador de la mama, es decir, van a hacer cirugía conservadora más radioterapia, se las podía randomizar en dos ramas. A una se les hacía la disección axilar y a otra la biopsia de ganglio centinela. Y vieron que las pacientes que tenían macrometástasis, hasta 2 ganglios con macrometástasis, acá tenemos la publicación, y podemos observar la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, hasta con 2 ganglios con macrometástasis no había diferencias, es decir, que podemos omitir la disección axilar. Y esto fue un cambio de paradigma, es decir, si yo tengo un ganglio centinela positiva hasta con 2 ganglios positivos, no es necesario la disección axilar. Entonces, posterior a esto, sale la publicación del Trial 2301, liderado por la profesora Viviana Galimberti, del Instituto Europeo de Oncología, en donde demuestra también que en pacientes con ganglio centinela positivo con micrometástasis, tampoco es necesaria la disección axilar. Entonces ya nos encontramos con dos escenarios en donde si yo tengo hasta con 2 ganglios con macrometástasis o micrometástasis en el ganglio centinela, no necesito la disección axilar con seguridad oncológica. Por lo tanto, se comenzó a cuestionar para qué se utilizaba la ecografía. Entonces acá las aguas se dividieron. Quienes estaban a favor de continuar con la ecografía y quienes decidieron no es necesario la ecografía, ya que el Z011 demuestra que hasta con 2 ganglios positivos podemos evitar la disección axilar y en casi un 80% de los casos solamente son esos ganglios y no vemos más ganglios comprometidos. El profesor Humberto Veronesi, que es un maestro de la mastología, estuvo presente en la Argentina en el año 2013 en el curso de la Fundación Argentina contra el Cáncer, liderado por el profesor Román Rostaño. Nos contó que estaba desarrollando y diseñando un protocolo que era el Trial Sound, en donde él planificaba que en un futuro, probablemente con las imágenes, podíamos estadificar la axila y probablemente no fuera necesaria ni siquiera hacer la biopsia de ganglio centinela. Sale esta editorial publicada por el profesor Humberto Veronesi y el profesor Oreste Gentilini, en donde se hacen la pregunta si las imágenes pueden ayudar a la estadificación y puede reemplazar a la cirugía. Nosotros en el 2018, en el Congreso de Radiología de la RCNA, presentamos con mi grupo de trabajo del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, un trabajo sobre las nuevas tendencias sobre el ultrasonido axilar y qué nos podía aportar en un momento en donde todavía había muchísima controversia. Este es un slide que formó parte de esa presentación en donde analicé y discutí todo lo que son los argumentos a favor y los argumentos en contra de realizar la ecografía axilar. Los que estaban en contra, grandes cirujanos, por ejemplo, la doctora Mónica Morrow, ella sostenía que no era necesario a través de los resultados del Z011 de realizar esa disección axilar. Estos argumentos en contra era, si el ultrasonido encuentra un ganglio, esto nos puede aumentar la tasa de disecciones axilares, ya que encontrar un ganglio sospechoso la llevaba directamente y la punción y la positividad lo llevaba directamente a la disección en vez de realizar la biopsia de ganglio centinela. Sosteniendo esto, que casi un 70% de los casos ese ganglio centinela iba a ser el único que fuera positivo. Sumado a que en el 2013 sale la publicación del CAP 9343, en donde demuestra que en pacientes de 70 años o más con un diagnóstico de cáncer T1, N0, con receptores hormonales positivos, es decir, un tamaño tumoral de hasta 2 centímetros, que tomaban tamoxifeno adyuvante, se le podía omitir
tanto la biopsia del ganglio centinela como de la radioterapia posterior a la cirugía conservadora, sin aumentar el riesgo de metástasis a distancia ni perjudicar la supervivencia de estas pacientes. Entonces decía, ¿para qué vamos a realizar la ecografía axilar? Y un poco siguiendo esta línea, si uno mira las publicaciones recientes de este grupo de trabajo, que es el Choosing Wisely, que es elegir sabiamente, plantea que mujeres de más de 70 años con receptores hormonales positivos, si tenemos un T1AC grado 1 o un T1AB grado 2, podemos omitir la biopsia de ganglio centinela, pero prescinden de la ecografía axilar. Si uno entra a la página de elegir sabiamente, no contempla el uso de la ecografía axilar. No solamente esta página es para cáncer de mama, sino para distintos estudios, distintos tratamientos en donde participan muy activamente a las pacientes. Y ahora les voy a compartir cuáles son los argumentos para que sí continuemos haciendo el ultrasonido axilar. Porque la ecografía axilar nos permite hablar de carga tumoral, de ver qué cantidad de ganglios positivos tenemos en la axila. Y para eso le comparto este trabajo, si bien es de un solo centro, es retrospectivo, publicado por el grupo de la doctora Farrell, evalúa post-ERA Trial Sound si realizar el ultrasonido axilar es o no necesario. Y fíjense esta tabla, que si el ultrasonido encuentra un ganglio de sospecha, como media tenemos 2 ganglios patológicos conformados en la cirugía. Pero si yo tengo 2 ganglios, más de 2 ganglios en el ultrasonido, tengo hasta 9 ganglios positivos como media en la cirugía. Por lo tanto, la ecografía nos permite claramente separar las aguas, es decir, esta paciente tiene baja carga tumoral y puede ser candidata a una biopsia de ganglio centinela, o tiene una alta carga tumoral y tiene que ir directamente a una disección axilar. Hay numerosos trabajos en la literatura en donde se buscan predictores de compromiso axilar. Bueno, los más que se repiten en las publicaciones son el carcinoma lobular, que encuentre más de 3 ganglios sospechosos en el ultrasonido, que el tamaño del tumor sea mayor a 2 centímetros, que las pacientes sean jóvenes, que tengamos una corteza de más de 5 milímetros. Bueno, son distintos predictores que nos puedan ayudar a poder establecer si los ganglios están o no comprometidos. Esta editorial, publicada en el año 2019, antes de que salieran las publicaciones del Trial Sound e INSEMA, que incluyó 4 trabajos que engloban a 5.139 mujeres, demuestra que la tasa predictiva negativa del ultrasonido axilar en pacientes que tienen axila clínicamente negativa es de un 95% para la ecografía. Por lo tanto, ya antes de que salieran estas publicaciones del Trial Sound y del INSEMA, este metaanálisis ya empieza a respaldar a la posibilidad de la omisión de la biopsia de ganglio centinela en pacientes con axila clínica y radiológicamente negativa. Ay, no sé por qué se me va para atrás. Ay. Entonces, sigue la evolución histórica del cáncer de mama. Y así podemos, en este momento, ver todos los trials que están en marcha y ya los trials que tenemos publicaciones con un seguimiento de 5 años. Vamos a dividir la evaluación del rol que tiene el ultrasonido para evitar una disección axilar y el rol que tiene el ultrasonido para evitar una biopsia de ganglio centinela. Para evitar la disección axilar, les comparto este trial, que es el trial Xenomac, que recientemente, el año pasado, ha salido la publicación de su seguimiento. Cuando uno ve el protocolo, ve que es muy similar al Z011, las diferencias yo las marqué en amarillo. Incluye tamaños tumorales de T1 a T3, recuerden que el Z011 era solo T1 y T2. Incluye la ecografía axilar, cosa que el Z011 no incluyó, e incluye a pacientes que van a ir a una mastectomía. Recuerden que el Z011 era solamente pacientes que iban a ir a una cirugía conservadora con radioterapia. A este trial se le suma la ecografía y la paciente era evaluada con ecografía. Y si se encontraba hasta 1 o 2 ganglios sospechosos,
Se biopsiaba y aunque diera positivo, podía ser incluida en el trial. Sale la publicación en el New England con 46.8 meses de seguimiento de este trial y vuelve a reforzar lo que ya nos había mostrado el Z011, pero con la diferencia de que acá se incorpora la ecografía y vemos que el intervalo, este trabajo de no inferioridad de la biopsia de ganglio centinela versus la disección axilar, vemos que el índice de riesgo de recurrencia o muerte debía ser inferior a 1.44 y terminó siendo de 0.89. Es decir, que podemos evitar, reforzando lo del Z011, hasta con 2 ganglios positivos, la disección axilar en pacientes ahora ya con un tamaño tumoral un poco más grande y con axila, con pacientes que van a ir a una mastectomía. No obstante eso, les muestro, que eso es importante cuando uno después quiere extrapolar los resultados de un trial a la práctica diaria, y hay que tener en cuenta que la mitad de los pacientes, el 53.1%, eran tamaños T1, es decir, menores a 2 centímetros. El 80% de las pacientes tenían edades más de 50 años y en un 85.9% eran tumores luminales. Es decir, que esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento en que yo quiero extrapolar estos resultados en mi práctica diaria. Ahora vamos a analizar el rol del ultrasonido, pero para evitar la biopsia de ganglio centinela. Ya hay 2 trials que tenemos las publicaciones, que son el SOUND y el INSEMA. El trial SOUND, como que yo les dije, fue diseñado por el profesor Humberto Veronesi, que fue realmente un visionario de la mastología, le debemos muchísimo, y él diseñó este trial prospectivo aleatorizado multicéntrico controlado, en donde participaron 18 centros. En la publicación inicial establecieron que era para pacientes con tamaños tumorales iguales o menor a 2 centímetros, pacientes que iban a ir a una cirugía conservadora, que iban a tener una axila clínicamente negativa, le hacían el ultrasonido y tenían que ser negativo, o si había algún ganglio de sospecha, se le hacía una punción citológica y tenía que ser negativo, y si era negativo podía ser incorporado. La randomización era 1:1, a uno se le hacía biopsia de ganglio centinela versus el control con la ecografía. Este trial terminó de reclutar en diciembre del 2021, reclutó en total 1.463 mujeres y solamente elegían a mujeres si había algún ganglio sospechoso que no tuviera más de un ganglio sospechoso y que terminara siendo negativo en el ultrasonido. Este trial que se dedica al ultrasonido y le da un rol tan importante, en ninguna parte del detalle, ni en la publicación inicial ni en la publicación del seguimiento a 5 años, nos da datos del protocolo de ecografía, cómo fue realizado, ni cuál fue el punto de corte para el grosor cortical. Porque encontrar ganglios donde uno perdió totalmente el hilio es fácil de identificar. El tema es cuál es el punto de corte cuando yo tengo un engrosamiento cortical difuso. Veamos el objetivo principal de este trial, que fue la sobrevida libre de enfermedad a distancia a los 5 años, y como pueden ver las curvas son bastante próximas entre sí. Le fue un poquito mejor a las que no hicieron cirugía, a las que hicieron control solamente ecografía, 98%, y 97.7% para el grupo con biopsia de ganglio centinela. ¿Qué pasó con los ganglios positivos? Del grupo que hizo biopsia de ganglio centinela, un 13,7% tenían ganglios centinelas positivos. Y cuando discriminaban, había un 13,1% que tenían 1 a 3 ganglios positivos y 0,6 más de 4 ganglios positivos. Es decir, que el porcentaje de alta carga tumoral con una ecografía previa negativa es baja. Esto, si los grupos están bien distribuidos y son similares, vamos a ver las características del grupo que participó para la biopsia de ganglio centinela y el grupo que participó en control, deberíamos esperar que también el grupo que hizo ecografía tenga ese 13,7% de ganglios positivos. No obstante eso, cuando uno mira estas curvas de incidencias acumulativas de recurrencia axilar, fue similar en ambos grupos, de 0,4%. Es decir, que no aumentó la tasa de recurrencias axilares.
A mi modo de opinión, obviamente, falta seguimiento porque la mayoría de todos estos pacientes, ahora les voy a mostrar las características, la mayoría de estos pacientes eran con receptores hormonales positivos y todos sabemos que los tumores luminales no recaen tempranamente, recaen a distancia, a los 10, a los 20 años, así que le falta un poco más de seguimiento. Y para hacer un estudio en donde se utiliza la ecografía, debería haber un poco de descripción con respecto al punto de corte de los ganglios y cómo realizan esa ecografía axilar. En cuanto a la tasa acumulada de distancia a 5 años, vemos que fue de 2,3 para el grupo que hizo biopsia de ganglio centinela y 1,9 para el que hizo solamente ecografía, sin diferencias estadísticamente significativas. El trial INSEMA es otro trial prospectivo multicéntrico de no inferioridad alemán austríaco, que acá la randomización no fue 1 a 1 como fue en el trial Sound, sino con una randomización 1 a 4, es decir, 1 para control, 4 para el grupo que hacía biopsia de ganglio centinela. Acá este trial terminó de enrolar pacientes en el 2019, incluyó 5.502 mujeres. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad y las recidivas locales. Y la pregunta de este trial es si la biopsia del ganglio centinela se puede omitir sin reducir la seguridad oncológica. A estas pacientes se las sometía en el control con ecografía y les daban la libertad al investigador que si a lo largo de los controles necesitaban realizar otro estudio, podían hacerlo. Sale la publicación del trial INSEMA y vuelvo a recordar, los criterios de inclusión eran cáncer confirmado, sin evidencia clínica y ecográfica de afectación ganglionar. Los ganglios que se veían sospechosos en la ecografía eran biopsiados, pero a diferencia del trial sound, que la biopsia se hizo con aguja fina, acá la biopsia se hace con aguja gruesa o aguja fina, da las dos posibilidades, pero también a este trial le falta la descripción de los ganglios en ecografía y cuál es el punto de corte de grosor. A los dos trials le falta exactamente lo mismo. Cuando uno compara las características de los pacientes que fueron enrolados en el INSEMA, tenemos el grupo que hizo no ganglio centinela versus el que hizo la biopsia de ganglio centinela. Y vemos que tanto las características del tumor, el grado, el Ki-67, el tipo histológico, es bastante parecido. Para el grupo que no realizó biopsia de ganglio centinela, quiero destacar lo siguiente. 94,5 eran pacientes con receptores hormonales positivos, un 38% grado 1, 57 grado 2, bajo índice de proliferación de Ki-67 en un 88%. Y esto es muy importante. Solo el 13% tenía carcinoma lobular invasor. Datos importantes cuando uno lo quiere extrapolar a la práctica diaria. El grupo que realizó la biopsia de ganglio centinela, el ganglio centinela fue identificado en 95% de los casos, 83% el ganglio centinela fue negativo, vuelve a repetir lo que estábamos viendo, un 2,8 tuvo micrometástasis, es decir, que le podríamos evitar obviamente la disección axilar, y solo el 1,3% presentó 3 o más macrometástasis que requerirían de la disección axilar. Vuelvo a repetir, se trata de una población seleccionada con muy buen pronóstico. Acá tenemos las curvas en donde pueden ver la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global, y por lo tanto este trial con 6 años de seguimiento nos deja ver que en pacientes con un cáncer T1 hasta T2, pero teniendo en cuenta que la mayoría terminó siendo un T1 con receptores hormonales positivos, la omisión de la biopsia de ganglio centinela es segura. Acá hay un comparativo en donde vemos la población del trial sound, qué es lo que le pasó a los que hicieron biopsia de ganglio centinela, no biopsia de ganglio centinela, y del trial INSEMA. Y vuelvo a repetir, se trata de tumores en la mayoría T1, es decir, de menos de 2 centímetros, pacientes de más de 50 años con tumores luminales. Y cuando uno mira las muertes, que parecen
altas, significativas, 3 y 2,6% en el trial sound, no están vinculados al cáncer de mama. Son episodios de nuevos cánceres que tuvieron estas pacientes no vinculados con el cáncer de mama. Eso también es un dato importante a tener. Pero lo que yo quiero que se lleven, sobre todo acá, que son la mayoría que está escuchando esta presentación, especialistas en diagnóstico por imágenes, imagenólogos, que hacen imágenes en su práctica diaria, es que ninguno de estos dos trials estableció cuál es el punto de corte del engrosamiento cortical en el ultrasonido. Entonces, repasemos. Hasta acá, ¿qué tenemos? De acuerdo a estos dos trials, la biopsia del ganglio centinela se puede evitar y podemos hacer solo ecografía en algunas pacientes seleccionadas, mayores de 50 años, que sean ductales, que el tamaño tumoral sea T1, N0 y que tengan receptores hormonales positivos. Todavía nos falta la publicación de otros trials que tienen algunas diferencias con respecto a los que les mostré. Este es un trial holandés, multicéntrico, aleatorizado, prospectivo de no inferioridad, que terminó de reclutar en enero del 2022, juntó 1.733 pacientes. El criterio de valoración principal es la tasa de recurrencia regional a los 5 años y también vuelve a incluir pacientes con tamaños tumorales T1 o T2 que van a ir a cirugía conservadora más radioterapia, que la ecografía nos dé ganglios negativos y si hay algún ganglio de sospecha puedan ir a alguna punción que ya sea citológica o histopatológica, parecido a lo del trial INSEMA. Y una diferencia es que este trial sí permitió a los pacientes que iban a ir a neoadjuvancia primaria, es decir, aquellos pacientes que van a hacer neoadjuvancia pueden ser incluidos en tamaños tumorales T1 o T2 que después se negativicen, y también en aquellas pacientes que iban a ir a una reconstrucción mamaria. ¿Qué intenta responder? Es si la biopsia del ganglio centinela puede omitirse con seguridad en estas pacientes con axila tanto clínica como imagenológicamente negativa. Bueno, deberemos esperar los resultados. La diferencia que tiene este trial BOP 2013 con respecto a 08, con respecto a los anteriores, es que en la descripción del trial se hace un detalle de cómo tienen que ser los ganglios que identificamos en la ecografía. Y anotan esto: engrosamiento cortical superior a 2,3 milímetros, relación del eje largo corto menor a 2, es decir, que sea redondo, borramiento o reemplazo del hilio graso y flujo sanguíneo no iliar, que si tenemos un ganglio de sospecha se le tiene que hacer una punción, que la punción puede ser como aguja fina, como fue en el trial sound, o podemos hacerle una biopsia con aguja gruesa. Si hay más de un ganglio sospechoso, se toma muestra del ganglio más sospechoso, que eso es una pregunta que a veces siempre me hacen. Cuando tengo más de un ganglio, este trial propone que solamente se haga al ganglio de mayor sospecha. El trial Nautilus es un trial de Corea del Sur. Para mí, de los trials hasta ahora, es el que mayor detalle da con respecto a la descripción de los ganglios axilares, ya que hace una graduación, como pueden ver, entre ganglios normales al ultrasonido, de baja sospecha y de alta sospecha. Ellos enrolan pacientes con tamaños tumorales T1, T2, axila clínica negativa, que sean candidatas a cirugía conservadora, se le hace el ultrasonido axilar, si da positivo quedan afuera, si le dan ganglios de sospecha se le hace la biopsia con aguja fina o aguja gruesa, si da positiva queda excluida del trial, pero si da negativa se randomizan a uno y unos hacen biopsia de ganglio centinela y a otros se le hace control con ecografía. ¿Y cuáles son los criterios? Normal, como lo que vimos, un ganglio que tenga una forma oval, con márgenes suaves, con una corteza delgada uniforme menor a 3 milímetros con este trial. Cuando son de baja sospecha o mediana sospecha, los ganglios tienen engrosamiento cortical igual o mayor a 3 milímetros, y de alta sospecha es cuando tengo una pérdida completa del hilio graso, una forma redonda o los márgenes de ese ganglio se vuelven indistintos. Todavía no están los resultados del trial sound.
El criterio de valoración principal de este trial es sobrevida libre de enfermedad a 5 años, finalizó en el 2022 con 1.734 pacientes incluidas, pero aún no tenemos los resultados. Y de este lado, porque todos los trials que mostré son europeos y un trial asiático para la población asiática. Y de este lado del continente tenemos el trial Venus, que es un trial de Brasil, en donde participan un grupo de ginecólogos y cirujanos oncólogos. Dentro de ellos está el profesor Fabricio Brenelli, en donde hablan de la posibilidad en pacientes con axila clínicamente negativa de hacer biopsia de ganglios centinelas a unos y a otros randomizarla hacia la ecografía axilar. Hasta ahora no hay una publicación definitiva, esto fue una presentación que hicieron, una comunicación con 3,5 años de seguimiento, no tuvieron en ninguna de las dos ramas recurrencias axilares, por lo tanto, también con un grupo seleccionado de pacientes receptores hormonales positivos y tamaños pequeños, son candidatas a un control con la axila. Pero ¿qué dicen? A raíz de todo lo que se ha publicado, que ha salido en el 2024, las guías actuales sobre el uso del ultrasonido en la estadificación del cáncer de mama. Veamos que las guías NCCN 2025 consideran al ultrasonido como necesario. El Colegio Americano de Radiología lo considera probablemente apropiado en aquellas pacientes que tienen el diagnóstico de un cáncer de mama, pero con axila clínicamente negativa, y si encuentro algún ganglio de sospecha la palpación, como muy apropiado el uso de la ecografía axilar. Perdón. ¿Qué dicen las guías ASCO, estas guías que fueron publicadas este año, en donde evalúan la calidad de la evidencia, evaluaron la calidad de estos trials presentados, sobre todo el trial Sound e INSEMA, con una calidad de evidencia moderada y una fuerza de recomendación fuerte? Se pregunta en qué pacientes se puede omitir con seguridad oncológica la biopsia de ganglio centinela. Y este es el resumen de cuáles serían, de acuerdo a las guías ASCO, de la omisión de la biopsia del ganglio centinela para aquellas pacientes que cumplan con todos los criterios. Es decir, mujeres posmenopáusicas con edades iguales o mayores a 50 años, las que tengan un carcinoma ductal invasor unifocal de 2 centímetros o menos, que tengan un grado de Nottingham de 1 o 2, receptores hormonales positivos, ER2 negativo, son pacientes que van a planificar tener una terapia adyuvante, que la ecografía axilar, lo remarco en negro, se utiliza la ecografía axilar sin ganglio sospechoso, o que si hay un ganglio sospechoso tenemos que hacer una biopsia benigna y que nos dé benigna y que sea concordante con los hallazgos para poder ser incluida, y que la paciente vaya a una cirugía conservadora con radioterapia. Estos son los criterios que establece las guías ASCO que fueron publicadas recientemente en el 2025. Se tienen que cumplir todos estos criterios. Entonces, los invito a que reflexionemos sobre nuestra práctica diaria y nos preguntemos, hagamos esta autorreflexión. ¿Estamos preparados para incorporar esta estrategia en la práctica habitual? ¿Están nuestros equipos lo suficientemente entrenados y hay una estandarización en lo que es la ecografía axilar? ¿Cómo debo realizarla? Es decir, a modo ya de cierre y de conclusión, hay 3 pilares que nos van a permitir seguir avanzando en este sentido, en ver la posibilidad de que realmente sea el ultrasonido en algunos grupos seleccionados, la posibilidad de omitir la cirugía en las pacientes. Primero, la educación médica continua, la coordinación multidisciplinaria, esto se trabaja realmente en equipo, y por último, la comunicación clara y la relación médico-paciente. Debemos involucrar a nuestros pacientes en nuestras decisiones, en nuestro manejo de la clínica diaria. Bueno, hasta acá fue toda mi presentación. Les agradezco mucho que hayan participado y estos son mis datos de contacto. Últimamente también estoy incursionando en lo que es Spotify, volviendo a la radio, dominando las imágenes mamarias.